Dice así la bendita palabra de Dios. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido que el poder de tu Espíritu esté sobre nosotros. Ayúdame a poder proclamar tu verdad con gracia para ser libres del juicio humano y poder descansar en la aprobación de nuestro Redentor. Es en su nombre glorioso que oramos. Amén. Bien, tomen asiento. Ahora, el título de este mensaje es Cristo es quien nos aprueba y no los hombres. Y por un momento piensen por un momento. Si yo les trajera un billete falso de cartulina, ¿ustedes se darían cuenta que es falso? Inmediatamente. Si yo les dijera que son las 5:30 de la tarde, ¿ustedes me creerían? No, pero si les muestro un billete bien impreso, pero ustedes lo palpan pero es falso, ¿ustedes lo detectarían inmediatamente? Quizás no, tomaría un tiempo. Lo mismo, si yo les digo que son las 5 para las 10, ¿ustedes me creerían? Probablemente, porque está dentro del margen de verdad. Entonces, lo mismo sucede con las falsas enseñanzas. Es mucho más fácil detectar una secta que detectar una falsa enseñanza dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque una secta, por ejemplo, generalmente se distingue por su vestimenta, ¿no? Las sectas son extrañas, tienen hasta un vocabulario extraño, se visten, es decir, la sola apariencia de alguien en una secta podemos hasta identificarla rápidamente. Pero el problema es que la falsa enseñanza, así como la ilustración que les daba, no es tan sencillo de dilucidar tan fácilmente. Porque no es como un billete de cartulina, sino que usa la palabra de Dios, usa inclusive algunas verdades, ¿sí? Pero en el fondo hay falsedad. Y por eso por eso son más peligrosas las falsas enseñanzas
y me atrevo a decir que aún las mismas sectas. Porque las sectas le huimos rápidamente, no, pero las falsas enseñanzas probablemente pueden seducirnos y pueden atraernos, enredarnos y sobre todo intentar quitarnos la libertad que Cristo compró con su sangre. Y ese es precisamente el mensaje para todos nosotros en esta mañana. Hemos sido aprobados por Cristo y no necesitamos la aprobación falsa de los hombres. Hemos sido aprobados en Cristo y no necesitamos la aprobación falsa de los hombres. Y vamos a estudiar este texto en 2 puntos. El primero, de los versículos 16 al 19, vamos a entender que es Cristo quien nos aprueba, no la religiosidad falsa. Es Cristo quien nos aprueba, no la religiosidad falsa, de los versículos 16 al 19. Y en segundo lugar, es Cristo quien nos aprueba y no la santidad falsa. Y eso lo vamos a ver en el texto. Tenemos allí, volvamos nuevamente a Colosenses capítulo 2, allí el versículo 16 tiene un por tanto. ¿Esto qué significa? Que Pablo está conectando la idea anterior con el texto que sigue. Está diciendo que Jesucristo nos ha liberado de la cautividad y nos ha expuesto a todos los poderes y autoridades espirituales como un rey que expone a sus enemigos, a quienes ha derrotado. Y ahora, consecuente con lo anterior, o sea, si Cristo ha liberado a su pueblo por medio de la cruz, por medio de su resurrección y su victoria, dice el apóstol Pablo, por tanto, con base en esa victoria de Cristo, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o a bebida. La palabra juez aquí no es un juez de las leyes propiamente de los hombres, sino que tiene que ver con ese tipo de juicio donde los falsos maestros estaban muy pendientes de quienes cumplían y quienes dejaban de cumplir sus propios reglamentos falsos. Estos hombres falsos maestros eran expertos en analizar la vida de sus seguidores. Por eso se constituían en jueces. Pero el apóstol Pablo dice que nadie se constituya en vuestro juez respecto a comida o a bebida, día de fiesta o luna nueva. Parece ser que estos falsos maestros ponían atención aún en lo que comían las personas. Es peligroso cuando alguien te dice, oye, tú no puedes comer esto porque eso ofende a Dios. Estamos en terrenos falsos. ¿Recuerdan el apóstol Pedro cuando es llamado donde Cornelio? Él tiene una visión allí en el libro de los Hechos y él ve como un lienzo que baja, desciende y escucha que el Señor le dice, Pedro, come, mata y come. Y eso le está queriendo decir que ahora iba a ir donde un gentil y por lo tanto, en ese momento, la comida o los rituales judíos no podían hacer una diferencia con Cornelio, que era un gentil, para recibir el Evangelio y para tener el Espíritu Santo, que ya no consistía en nada que tenga que ver con comida. El Señor Jesucristo también, Él dijo que no solamente lo que sale de la boca, o sea, no es lo que entra a nuestro organismo lo que contamina, sino lo que sale de nuestra boca, porque sale del corazón, haciendo puros todos los alimentos. O sea que estos falsos maestros, al estar regulando la comida, la bebida, estaban sometiendo a esclavitud, querían someter a esclavitud a los colosenses.
Pero además dice en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Estos falsos maestros exigían, parece ser, que se guardaran las celebraciones del Antiguo Testamento, los rituales judíos. Es decir, era una mezcla, como hemos estado diciendo a lo largo del libro de la carta a los Colosenses, es una mezcla de cultura griega pagana, de los astros, de ángeles, pero también tiene que ver con judaísmo. Eran unas enseñanzas totalmente extrañas. Entonces ellos enseñaban y eran como árbitros mirando quién cumplía el día de reposo también. Pero mire lo que dice el versículo 17. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El apóstol Pablo está aclarando que todos los aspectos ceremoniales de la ley apuntaban a Cristo. Que Cristo es el fin supremo del Antiguo Testamento y de la ley. Es decir, todos los sacrificios del Antiguo Testamento que vemos en Levítico, las celebraciones, todo tenía un propósito y el apóstol Pablo lo llama una sombra de Cristo. Alguien dijo, un teólogo, para ilustrar lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, una sombra no tiene realidad permanente aparte del cuerpo que lo proyecta. Es decir, las sombras dependen del cuerpo. Y el apóstol Pablo está diciendo que esa sombra tiene un cuerpo, y el cuerpo es ¿quién? Cristo. Cristo estaba proyectado en la ley, en todo ese ceremonial judío, pero finalmente Cristo también es nuestro reposo. Ellos querían que los colosenses guardaran el día de reposo, es decir, el Shabbat, el sábado. Hay una secta que guarda el día sábado. Él está diciendo, no se sometan a ellos, no les permitan que les quiten su libertad en Cristo, sometiéndose a sus preceptos judíos. No lo hagan, porque Cristo es nuestro reposo. En Hebreos capítulo 4, en realidad el autor de Hebreos explica claramente que el día de reposo estaba dirigido a Cristo, se celebraba era el séptimo día, creo que así se llaman, del séptimo día, quienes guardan el día sábado, porque lo sacaron de Génesis. El Señor reposó, esa es como la orientación que hace la ley hacia el día de reposo, porque el Señor reposó de sus obras el día séptimo, pero ahora hemos sido librados de la ley por medio de Cristo. ¿Y qué celebramos ahora? No celebramos el día de reposo, porque nuestro reposo es Cristo. Celebramos el primer día de la semana, que fue cuando Jesucristo resucitó. O sea, el domingo es el primer día de la semana. ¿Y por qué lo celebramos? No porque guardamos el día de reposo, sino porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Entonces, estos jueces querían imponer este judaísmo extraño y ellos señalaban y exigían ese cumplimiento. Pero tenemos más. Versículo 18 dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Estos jueces, estos árbitros que construyeron esta religiosidad falsa,
¿Qué es lo que está pasando allí? Parece que tenían categorías, ¿sí? Los iniciados y los ya más avanzados. Ellos estaban pendientes y se jactaban por haber visto visiones. Dice el versículo 18, basándose en las visiones que han visto, o que supuestamente han visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Ellos, estas visiones, esta adoración a los ángeles, les producía orgullo, porque los hacía exclusivos a diferencia de todos los demás. Estas visiones los hacían sentirse superiores a los demás, porque nadie podía tener esa misma clase de experiencias. Entonces, en Colosas se había introducido esta herejía de adorar ángeles por encima de Cristo. Se presentaban como humildes, pero en realidad estaban orgullosos por jactarse. Esa palabra hinchados sin causa por su mente carnal, es decir, que se gloriaban, se creían mejor que los demás. Y juzgaban a todos aquellos que no hacían lo que ellos hacían. Por eso es que el apóstol Pablo dice que esa es una religiosidad falsa, que no se dejaran meter en esa religiosidad, porque serían, ¿qué? Descalificados. Dice el versículo 19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. En otras palabras, estos hombres, estos falsos maestros que veían supuestas visiones, supuestas revelaciones falsas, deberían entender que toda la revelación tiene que ver con una sola revelación suprema, que es ¿quién? Cristo. El Señor Jesucristo ya reveló, Él es el misterio de Dios. Ya no necesitamos buscar más misterios, buscar más ángeles raros y ocultos. Ya no necesitamos ninguna experiencia espectacular, ni dejarnos guiar por aquellos que las han tenido. No, porque ya todo ha sido revelado en Cristo. Todo lo que Cristo es lo que nosotros debemos conocer. Jesucristo es supremo sobre los ángeles. Jesucristo es supremo sobre la ley. Jesucristo es supremo sobre los ritos judaicos. Tenemos a Jesucristo y, como cantábamos hace un momento, hemos obtenido libertad en Cristo. No nos dejemos señalar por ningún juez humano. Jesucristo ya nos aprobó. Y eso es suficiente. El verdadero crecimiento espiritual, dice el versículo 19, el apóstol Pablo está diciendo, estos hombres falsos, estos falsos maestros, realmente estaban desconectados de Cristo, desconectados de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Dice allí en el capítulo 1, ahí mismo en Colosenses, versículo 18, recordemos, hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia. Estos falsos maestros no estaban unidos a Cristo. Ellos tenían sus rituales judaicos, adoración de ángeles, misterios exóticos, experiencias extrañas, juzgaban a los demás, se creían superiores a los que no habían experimentado esas cosas y entonces los juzgaban.
Pero Pablo, el apóstol, nos está guiando a que el verdadero crecimiento espiritual se desarrolla dependiendo de Cristo. Eso sucede cuando, ¿qué pasa con el cuerpo? Tenemos aquí recientes graduados de medicina, enfermería, que cuando una parte del cuerpo deja de conectarse con los nervios y con los vasos sanguíneos, ¿qué pasa? Se gangrena. Cuando una parte del cuerpo se desconecta de la irrigación sanguínea, se gangrena. Y generalmente, cuando eso ya avanza demasiado, tienen que amputar. Eso mismo sucede cuando alguien se aleja de Cristo. Se gangrena su corazón. Y cuando alguien se aleja de Cristo, entonces probablemente va a correr una ruta de esclavitud. Y va a estar atento al juicio humano porque Cristo ya nos aprobó. Nuestro crecimiento espiritual, dice el versículo 19, que Cristo es la cabeza en el cual todo el cuerpo, es decir, la iglesia, nutrido y unido, crece con un crecimiento que es de Dios. En otras palabras, alejados de Cristo, alejados de la iglesia, alejados de los hermanos, probablemente no vamos a poder crecer espiritualmente. Vuelvo a repetirlo. Alejados de Cristo, alejados de la iglesia, queriendo en solitario enfrentar el pecado, enfrentar el mundo, enfrentar la carne, enfrentar la malicia de nuestro corazón, en solitario, probablemente está condenado al fracaso. Dependemos de Cristo, no solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra santidad. Y eso nos lleva al segundo punto. Entonces, en primer lugar, es Cristo quien nos aprueba, pero también es Cristo quien nos aprueba y no la falsa religiosidad, y es Cristo el que nos aprueba y no la falsa santidad. Hay una santidad falsa. Versículo 20. Dice el apóstol Pablo allí: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos? No manipules, no gustes, no toques, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. En otras palabras, solo podemos ser santificados si morimos con Cristo. Solo podemos ser santos si Cristo ha removido, como veíamos hace 8 días, ha circuncidado la carne, ha cortado la carne de nuestro corazón, ¿sí? Y nos ha dado un nuevo corazón. La única manera de luchar contra el pecado es muriendo al pecado con Cristo. No haciendo esfuerzos, como querían los falsos maestros hacerles ver. No, es que si usted no toca esto, entonces si no manipula esto, si no come esto. Por ahí algunos les dicen que no coman rellena, que eso está impuro. Bueno, no es mi plato favorito. Esta no es clase de comida, de dietas. Pero eso no tiene nada, eso no nos va a hacer más santos. Con o sin rellena, Cristo nos ha aprobado. Aleluya. Si pudiéramos parafrasear lo que está diciendo el apóstol Pablo, es algo así como:
es una exhortación, ¿no? Si Cristo los liberó del pecado, ¿sí?, con su muerte, ¿por qué tratan de vencer el pecado con una santidad falsa? O sea, si Cristo desarraigó el pecado de sus almas, lo arrancó, ¿por qué creen que van a luchar contra el pecado externamente? Se trata del corazón. Y esto es la descripción aquí de los versículos 21 y 22, es lo que se denomina el ascetismo. SC se escribe, el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es cuando las personas quieren hacerse santas, obligándolas a privarse de cosas o flagelando su cuerpo. No sé si han visto a veces los que les denominan faquires, que se acuestan en su cama está llena de clavos. ¿No los han visto? En la India. Eso es ascetismo. O sea, se flagelan y creen que van a ser más santos que los demás. Es más, los tienen como gurúes santos. El ascetismo, ¿qué es? Exalta el sufrimiento como si el sufrimiento fuera el camino para llegar a Dios. Entonces, esto ha sido fabricado por el hombre. Esto no es lo que Cristo hizo por nosotros. El Señor Jesucristo no nos liberó del pecado y de la muerte para que nosotros volvamos a pagarle a Dios. No. No nos dejemos aprobar por los hombres, porque Cristo ya nos ha aprobado en la cruz. La santidad nace en el corazón, no en los actos externos. El Señor Jesucristo reprendió a los fariseos, les llamó sepulcros blanqueados. Es decir, ellos se lavaban las manos, se vestían muy bien. O sea, cualquiera podría ver un fariseo y decir, ay, yo quiero ser como ese hombre, así de santo. Porque sus vestiduras, sus rituales. Pero ¿qué dijo el Señor? Si su justicia no es superior a la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. El Señor desbarató toda esa religiosidad falsa, esa santidad falsa, porque no entrarían al reino de los cielos por sus actos externos de piedad. Porque Él nos aprobó, ¿cómo? En el corazón. Dice el versículo 23, o más bien la última parte del 22, según los preceptos y enseñanzas ¿de quién? De los hombres. Eso no es de Dios. No es de Dios. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, toda esa santidad falsa no va a cambiar el corazón. O sea, el problema está ¿en dónde? En el corazón. Porque alguien puede, es más, me atrevo a decir que alguien puede abandonar su pecado geográficamente, ¿no? Alejarse del pecado geográficamente, no cometer pecado, pero amar su pecado en el corazón. Es como si le hubieran arrancado algo, porque Cristo no es su rey. O sea, en vez de amar a Cristo, sigue con las nostalgias del pecado, como cuando Israel estaba en el desierto y decía, no, Dios nos trajo aquí a aguantar hambre, al desierto. Queremos comida, proteína. No queremos maná, queremos proteína. Y Dios les envió ¿qué? Codornices. Ellos renegaron de Dios. Estaban ya supuestamente en el desierto,
habían atravesado el mar Rojo, pero tenían nostalgias de Egipto. Tenemos que tener cuidado, porque Dios mira el corazón. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, precisamente nos está recordando qué es lo que está pasando con el pecado. Jeremías 17, 9 dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? El problema del pecado no está en la conducta externa, en los ritos externos. El problema del pecado es más profundo que eso. Está en el corazón. La verdadera santidad no procede del deseo de impresionar a otros con mi santidad. La verdadera santidad no intenta juzgar a otros creyéndome mejor. ¿Por qué? Porque eso hacían los falsos maestros de Colosas. Ellos se engreían, se enorgullecían por juzgar a otros que no hacían lo que ellos hacían. Sin embargo, es Cristo quien nos santifica. No somos aprobados por la santunorería. Bueno, ustedes saben más que yo. No vamos a impresionar a Dios con actos externos, hermanos. Jamás. No vamos a impresionar a Dios tratando de cumplir. No vamos a impresionar a Dios ni siquiera con un lenguaje santurrón. Ahora sí lo dije muy bien. No, o sea, Dios no se va a impresionar por eso. Lo único que lo complace es su Hijo Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Esa es la única manera en que los apetitos de la carne, en que los deseos de pecar, en que el amor por el pecado, el amor por lo inmundo, va a ser desarraigado de nuestro corazón. Y esto solo se va a producir cuando nuevos deseos haya en nuestra alma por Cristo. Deseos por la palabra de Dios, anhelo por congregarnos, anhelos por la oración, anhelos por estar con mis hermanos, anhelos por gozarnos en la vida de Dios. Esos anhelos por Dios, ese amor por Jesucristo, esos deseos por obedecer, esos deseos por deleitarnos en las profundidades, en las grandezas de Cristo y no en la superficialidad de este mundo, viene de Dios. El Señor Jesucristo es suficiente. Ya nos ha aprobado en la cruz. Ya nos ha dado todas las riquezas de la gracia. Ya somos coherederos en Cristo. Ya hemos recibido todas las virtudes de Cristo. Como leíamos en Gálatas, hemos sido adoptados, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado la iglesia, nos ha dado vida eterna, nos dará un cuerpo glorificado, nos dará su presencia, nos dará su luz, nos dará todo lo que le pertenece. El dominio eterno le pertenece a Él para siempre. Nos dará la eternidad. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más COVID, ni sus variantes. Estaremos para siempre con Él, ya no lucharemos contra el pecado, sino que adoraremos para siempre a nuestro Redentor. Él es el que nos aprueba. Y quiero
solamente terminar, antes de hacerles la pregunta. Hay solo dos maneras de vivir nuestra vida cristiana. Hay solo dos maneras. Una, buscando la aprobación de los hombres, o buscando la aprobación de Dios por medio de Cristo. Solo hay dos maneras. O buscamos la aprobación de los hombres viviendo en una religiosidad falsa, en una santidad falsa, que probablemente te hará quedar bien ante los hombres, ¿sí? Claro, tienen buena reputación, pero te producirá orgullo y te hará prisionero. Pero hay otra manera, y es vivir siendo aprobados por Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Uniéndonos a la cruz, muriendo al pecado, reconociendo que solo Él es capaz de remover los deseos pecaminosos de nuestra carne, solo Él. Pero también disfrutando de su perdón, de su aceptación. Y esto, en vez de producir orgullo y cautividad, producirá humildad y libertad para amarlo. Jamás te dejes cautivar por los falsos maestros. ¿Cuál camino vas a elegir? ¿Cuál camino vas a elegir? Oremos. Padre, gracias porque tu palabra es liberadora a nuestras vidas. Ayúdanos a poder ver en Cristo la suficiencia de todo lo que necesitamos, su cruz, su sangre, su resurrección, su vida perfecta. Ahora nos ha dado aprobación y no necesitamos la aprobación humana. Gracias, Padre. Perdónanos si queremos exhibir nuestra justicia con arrogancia. Perdónanos, Padre, por tratar de vivir en solitarios, sin ti, sin Cristo, nuestras vidas cristianas. Renuévanos y ayúdanos a recordar siempre que el camino de la cruz nos va a hacer como Cristo, a imitarlo, pues que es la única manera en que podremos gozar de su gloria eterna. Te lo pedimos en su nombre. Amén.